Quiero compartirte una palabra que el Señor ha estado depositando en mi espíritu ya creo que por 3 semanas. Y al fin me dio el permiso de traerla a escena, traerla al culto, traerla para que usted pueda hoy entender la importancia de esta palabra. La importancia de entender en nuestras decisiones que todo en nuestra vida puede cambiar cuando Dios está en el asunto. Diga conmigo, cuando Dios está en el asunto. Cuando Dios está en el asunto. Hoy quiero ministrarte esta palabra bajo este título. Cuando Dios está en el asunto. Amén. Sí, me estaba fijando si estaban escribiendo Dios con la D mayúscula. Porque yo no entiendo cómo hay cristianos todavía por ahí que escriben Dios con D minúscula. Así es el Dios de ellos. Dios es un Dios grande. Incluso la Biblia se ocupa de enseñándonos cada vez que habla de Él con un Dios con D mayúscula. Y habla de los otros dioses. Por ejemplo, Dios de dioses. Señor, señores. Él lo identifica. Y esa letra lo identifica a Él. Quiero llevarte a la palabra de Dios. Nos ponemos de pie en reverencia a su palabra. Voy a decir como dice el pastor Dani. Y la palabra de Dios se lee así. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versos 7 al 8. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versos 7 al 8. Esforzaos y animaos. No temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con vosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con vosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y te pedimos que en esta mañana ministres nuestros corazones con ella. Quitamos de estos corazones toda preocupación, toda tristeza en este momento. Se van las cargas, se van las cadenas, se rompen las cadenas, se rompen los lazos que el enemigo tira para que no pueda ser cegada la palabra de vida en nuestros corazones. Y abrimos nuestra mente y nuestro corazón para ser llenos de ella. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Toma asiento en la presencia de tu Dios. ¿Cuántos han leído esta palabra? Amén. Hermano, usted se pone a pensar que lo que usted está leyendo sucedió. Ayer el pastor predicaba sobre algo que hemos leído muchas veces. Cuando Elías se paró frente a los 450 de los Baales y los retó él solo. Y como Dios hizo caer fuego del cielo que consumió el holocausto, la leña, el agua y hasta los Baales que estaban allí. ¿Usted se pone a pensar que eso sucedió de verdad frente a toda Israel? Lo que pasa es que últimamente no vemos muchos milagros y no es que no existan, pero muchas veces la ausencia de fe necesaria en nuestros corazones no forma una plataforma perfecta o correcta para poder ser protagonistas o al menos observadores de esos milagros. Pero eso sucedió. Un hombre y cientos de otro lugar o de otro Dios retándolo y que Dios haya respondido fielmente a su siervo. Wow. Esto sucedió. Cuando usted lee la palabra, ¿qué sucedió? El reinado de Israel por muchos años estuvo gobernado por jueces que Dios había determinado levantar para que guiaran al pueblo, como estuvo Samuel, como estuvo Sansón, fue juez de Israel. En aquellos tiempos Elí también fue juez de Israel, Débora fue jueza en Israel también. Y el pueblo tenía situaciones, problemas y venía delante de ellos y ellos, metidos con Dios, le daban la respuesta que Dios quería darles en sus situaciones y problemas. Pero llegó un momento donde el pueblo se cansó y pidió rey. Y Dios empezó a mandarle rey. Y comenzaron a venir reyes que Dios comenzó a mandar, a enviar sobre ellos. Y quiero decirle, la mayoría de los reyes de Israel, la gran mayoría de ellos, se portaron mal delante de Jehová. La mayoría de los políticos hoy en día, cuando usted los mira, comienzan con muchas promesas.
endulzan el oído de las masas pobres, de aquellos que están en necesidad, prometiéndole muchas cosas, pero después que toman el poder, no lo hacen. Lo duro, lo difícil, lo lastimoso de esta situación es que le siguen creyendo, siguen votando por ellos, siguen creyéndole y siguen cayendo en el mismo lazo. Pero ese no es el tema de la prédica en esta mañana. Pero ¿qué sucedía en Israel? Cada rey que venía hacía lo mismo. Comenzaba bien, pero terminaba mal. Comenzaban a crear lugares altos de adoración donde no se adoraba a Dios. Lugares altos de adoración donde se exaltaba a cualquier otro dios, a la diosa Diana, a los Baal, al dios Acera, pero no se exaltaba a Jehová. Y comenzaban a prostituirse espiritualmente con otras religiones que estaban ya establecidas en esos lugares incluso, o en lugares cercanos extranjeros. Y comenzaban a fallarle a Dios. Todos hacían prácticamente lo mismo, a excepción de 2 o 3. Pero la Biblia me dice que uno de los últimos reyes que sucede en esta circunstancia es Acaz, el padre de este hombre, de Ezequías. Y la gran mayoría de estos reyes hizo lo malo. Una de las cosas que ellos hacían, descuidaban el templo de Jehová. No les importaba nada, no les importaba el servicio allí porque ellos pecaban constantemente. No les importaba si había culto, si no había, todo el mundo estaba corrompido. Y Dios levantaba su mano fuerte y los castigaba. Nadie se escapa de la desobediencia ni de la rebeldía. Nadie se escapa. Si no se escaparon en aquellos tiempos, no nos escapamos en estos tiempos. Eso sí, la palabra de Dios no se puede negar. Pero llegó Ezequías. Y yo le invito a que usted lea esta parte del libro de Crónicas, la cual también se refleja en el segundo libro de Reyes, capítulo 19. Que todos los reyes hicieron lo malo, pero cuando llegó Ezequías llegó diferente. Ezequías llegó al trono de Jerusalén con 25 años de edad. Y creo que estuvo reinando allí en Jerusalén por 29 años. Y lo primero que hizo Ezequías cuando llegó al trono de Israel, puede haber llegado con promesas, puede haber llegado por herencia, no sé cómo habrá llegado, la Biblia nos enseña. Y en aquellos tiempos era muy normal que los hijos heredaban el reinado de los padres. Y él era el hijo de Acaz, el rey que lo estaba entregando el trono y había muerto. Pero Ezequías lo primero que hace, si me llama la atención, es que restaura el culto en la casa del Señor. Restaura el culto en la casa del Señor. Rescata lo que se había perdido. Le da vida espiritualmente a Israel. Ezequías hace eso. Y cuando usted lee la palabra del Señor, la Biblia dice que él motivó al pueblo a rescatar el culto al Señor. Envió carta a las tribus de Manasés y otras tribus que estaban alejadas y que vinieran, que se acercaran para restablecer el culto a Dios. Pero que primero, escuche bien, tenían que santificarse y tenían que santificar el altar de Dios. Esto nunca podemos pasarlo como algo vano. El altar de Dios siempre tiene que estar santificado. Siempre. Y Ezequías le dijo a las tribus de Manasés y a las otras tribus de Israel que quería rescatar el culto, pero que tenían sus sacerdotes que santificarse primero. Así no podían servir. Y todos estuvieron de acuerdo. Y todos llegaron y celebraron la primera Pascua. En aquel momento, de la forma correcta como Dios años anteriores, muchos años anteriores, les había dicho que lo debían hacer. Y ellos llegaron, construyeron el templo de Israel. Dice la Biblia que Ezequías reparó las puertas del templo, que santificó a esos sacerdotes, pero también santificó a esos levitas que estaban allí para que pudieran, según el orden de Aarón, según el orden de la tribu de Leví, que eran los destinados para ofrecer la administración y ofrecer la adoración en el templo y sobre el altar de Dios, los santificó para poder entregar una adoración sana y santa, como Dios lo exige. Comenzó a hacer las cosas bien. Y cuando leemos, él hablando con el pueblo le dice estas palabras: vuestros padres pecaron,
Nuestros ancestros fueron rebeldes a Dios y por eso fueron vendidos. Por eso vuestros hijos, vuestras hijas, vuestras mujeres, vuestros niños fueron llevados a cautiverio. Por toda la desobediencia que ellos hicieron de no escuchar a Dios, nos ha pasado todo esto. Pero ahora yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel. Ellos pecaron, ellos hicieron las cosas mal, a ellos no les importó la palabra, a ellos no les importaron los mandamientos, a ellos no les importó nada. Pero ahora, a partir de este momento, yo he hecho pacto con Dios, con Jehová, para hacer las cosas correctamente. Esas fueron las palabras que quizás ningún otro rey había traído sobre Israel, pero Ezequías, conectado con el Señor, la trajo delante del pueblo de Israel. Y la Biblia dice que se santificaron todos y tuvieron paz en Israel. Pero la Biblia también me dice que Ezequías ejecutó lo bueno, lo recto y lo verdadero y buscó a Dios de todo corazón, y eso trajo una bendición a su vida. Fue prosperado. Lo dice la Biblia. Hizo lo recto, lo bueno, lo verdadero, buscó a Dios de todo corazón y fue prosperado. Dios nos está dando una enseñanza ahí. Haz lo bueno, haz lo recto delante de Dios. Busca de Dios, no busques la prosperidad. Es el resultado de eso. Ahí lo dice. Pero sucedió algo. Cuando decidió hacer las cosas diferentes, la Biblia dice que Senaquerib, el rey de los asirios, se levantó contra Israel. ¿No te has dado cuenta que cuando comienzas a hacer las cosas bien, el enemigo se levanta? Que cuando quieres comenzar a obedecer a Dios, el enemigo se levanta. Que cuando quieres restaurar el culto en tu vida, el enemigo se levanta. Senaquerib, si buscas el nombre o la traducción o el significado de su nombre, es un poco complejo. Pero al final, después de tanto estudiar, después de tanto conocer, puedes llegar a la conclusión que yo llegué. En otras palabras, el nombre de Senaquerib va a decir hombre sin Dios, hombre con pecado, hombre sin Dios. Hombre con pecado, hombre de pecado, hombre sin Dios. El mundo no es tu amigo. El sistema no es tu amigo. La sociedad no es tu amiga. Porque el mundo está sin Dios. El mundo está en pecado. La iglesia nunca ha sido amiga de ningún gobierno. Jamás ha existido. Jamás el gobierno ha sido amigo de la iglesia. Y este rey se levanta contra Israel y se levanta. Yo creo que fue algo hasta personal, porque Ezequías había decidido hacer lo bueno. Escuche, porque estoy tratando de poner primero esta plataforma para que tú entiendas a dónde te quiero llevar. Y Ezequías, ¿qué hizo? Llamó al pueblo allí en Jerusalén. Ya Senaquerib había invadido Judá y la había tomado. Y ahora estaba lanzando insultos sobre Jerusalén para que se entregaran. Pero ellos habían arreglado, habían reparado la ciudad, habían construido incluso una nueva torre para defenderse. Y Senaquerib comenzó a decirles a ellos: ¿ustedes creen que él los va a defender? ¿Ustedes creen que el Dios ese de Ezequías, así les dice, el Dios de Ezequías los va a defender? ¿Ustedes no saben quién soy yo? ¿Quiénes fueron mis padres? ¿Ustedes no han visto cuántos reyes nosotros hemos dominado? ¿Cuántos reyes nosotros hemos destruido que tenían dioses y ninguno de esos dioses, y lo habla con D chiquita, los pudo defender de mí? Así que ustedes creen que el Dios de Ezequías, esas fueron sus palabras. Así que tú crees que el Dios de María, que el Dios de Lester, que el Dios de Nuri, que el Dios mío, el Dios tuyo, ¿tú crees que el Dios tuyo te puede defender? Ustedes están locos. Y comenzó a insultar a Israel. Comenzó a insultar a Jehová. Comenzó a hablar lo que un hombre nunca puede hablar, y mucho menos en contra del Dios de los cielos. Difamó
del Señor. Y Ezequías, dice la Biblia, que se preparó para la batalla. Dice la Biblia que él reunió a todo su pueblo, que él reunió a todos sus príncipes y que estaba allí frente a aquel ejército. Te voy a decir algo. El ejército de Sennacherib era un ejército de miles y miles de soldados, diferente a Jerusalén. Un pueblo encerrado dentro de murallas en una ciudad fortificada. ¿Qué podría contener de personas? En aquellos tiempos las ciudades no eran como West Palm Beach. Eran ciudades que usted corriendo le podía dar la vuelta. ¿Cuántas personas podrían encerrar? El pueblo, yo estoy seguro que tenía miedo, que tenía pánico. Yo estoy seguro que el pueblo en ese momento estaban ya, vamos a abrir las puertas, vamos a entregarnos a Ezequías porque son muchos, nos van a matar. Y es verdad, porque eso es lo que hace el enemigo. Trata de destruir tu fe. Trata de degradar tu Dios. Trata de hacerte ver que tu Dios no es poderoso, que tu Dios no es grande, que tu Dios no es el Dios de D mayúscula, sino es un Dios de D minúscula. Ahí es donde entonces marca la diferencia, que tanto estamos dispuestos a creerle a las voces que entran a nuestra vida. Y la Biblia nos enseña algo muy importante. El pueblo tenía miedo. Y Ezequías se para delante del pueblo y le dice estas palabras que te acabo de leer. Esforzaos y animaos. No tendréis miedo. No temáis. Con él está el brazo de carne. Cuando usted lee esto, usted puede entender que le dice, con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestra batalla. Dos palabras, ayudarnos y pelear nuestras batallas. Pero cuando le dice, amén, cuando le dice, con él está el brazo de carne, estaba haciendo alusión a que con él había un gran ejército. Con él había fortaleza. Con él había todo tipo de personas. Es decir, con ellos hay multitud. Con nosotros no hay multitud, pero con nosotros está Jehová. Estaba tratando de enseñarles a ellos que quien está con nosotros es más grande que el que está con ellos. Amado hermano, quizás un momento de tu vida tú te encuentres frente a un enemigo muy grande, así como Sennacherib. Quizás en algún momento de tu vida tú te encuentres contra una persona violenta que vocifera, que difama, que trata de meterte miedo, que trata de meterte todo tipo de mentiras para que tú pierdas tu fe, así como Sennacherib. Quizás hayas pasado por una crisis matrimonial, quizás estés pasando por una crisis de finanzas, quizás estés pasando por alguna desesperación o por algún problema de tu vida. Pero quiero decirte algo muy importante. Cuando tú metes a Dios en el asunto, las cosas cambian. Las cosas cambian. Mira, cuando tú metes a Dios en el asunto, sí o sí, la balanza se inclina de tu lado. Sí o sí algo sucede. Y eso Ezequías lo sabía. Y eso el pueblo ya estaba sabiéndolo, porque ya el pueblo estaba entendiendo que con ellos estaba Jehová. Es que todo cambia cuando las cosas son diferentes, cuando Dios está en el asunto. Todo cambia. Mira, tú me puedes hablar a mí de necesidad. Tú me puedes hablar a mí de problemas. Tú me puedes hablar a mí de miedo, de temor, de depresión, de problemas. Y yo te voy a decir, claro, porque Dios no está en el asunto. Pero si Dios está en el asunto, el miedo se va, la depresión se va, la necesidad tiene que huir y las cosas tienen que cambiar porque Dios está en el asunto. Porque Dios está en el asunto. Seguro que cuando tú llegaste a este país te costó. Tuviste que pagar, tuviste que pasar por situaciones, por acoso. Quizás hasta te violaron en el camino. No lo tienes que decir, Dios lo sabe, no importa, no te preocupes por eso. Preocúpate más porque el que te puede arrancar la salvación, el alma, y no porque te pueda mutilar el cuerpo. Pasaste por situaciones difíciles de espera, situaciones donde estuviste siempre. ¿Cuándo será? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo podré? Pero yo te tengo una noticia. ¿Sabes por qué estás aquí hoy? ¿Sabes por qué llegaste? ¿Sabes por qué pusiste los pies en este país? ¿Sabes por qué Dios te bendijo? ¿Sabes por qué Dios hoy te permitió comprar una casa? ¿Sabes por qué Dios te cuida cada mañana? Porque Dios estaba en el asunto.
Desde que saliste lo vistes, pero no lo quisiste entender. Porque Dios no iba a permitir que tú salieras para que no llegara. Entiende esto, si Dios te permite llegar es porque Él te va a permitir atravesar el camino. Nunca lo dudes. A nosotros se nos hizo tan fácil venir a este país. Lo he contado muchas veces. Salí con una visa de trabajador. Llevaba 15 o 20 días en México. Le metí los papeles a mi esposa y a mis hijos y me dijeron aquellos que estaban allá: tú estás loco. Trabaja aunque sea un año, papá, para que crean que estás aquí trabajando, para que los aprueben. No, yo estoy desesperado. Yo quiero ver a mi esposa y mis hijos. Porque yo sé lo que era eso. Los dejé allá con 4 años, 3 años. Hermano, yo había escuchado el testimonio de otra pareja que estaba allí, que habían metido los papeles de sus hijos y a los 2 meses y pico, 3 meses, los aprobaron y todos llegaron y dicen: wow, si Dios fuera así conmigo. ¿Qué 3 meses, hermano? Al mes metí los papeles, a los 45 días los aprobaron y viajamos para México. Ni yo lo creía. Llegamos a la frontera, 3 días presos, nos dan los papeles, nos dan el parole y nos dicen: buena suerte en los Estados Unidos. Y váyanse. Llegamos aquí, residencia, licencia de conducción a los 5 años, ciudadano americano, todos ellos, yo, mi esposa, mis hijos, hasta el perro. Y todo ha sido así. Pero ¿sabe por qué ha sido así? Porque Dios ha estado en el asunto. ¿Sabes por qué ha sido así en tu vida? Porque Dios ha estado en el asunto. Y cuando está Dios en el asunto, no hay Senaquerib que targan la palabra. No hay nadie que pueda hacer la guerra. No importa. Si Dios lo dijo, ¿quién no lo hará? Yo estaba viendo Estados Unidos. Yo estaba viendo un futuro. Yo estaba viendo a mis hijos ingenieros, abogados. Bueno, yo estaba viendo dinero, situación económica, comida, democracia. Y Dios estaba viendo un pastorado. Dios estaba viendo una iglesia. Dios estaba viendo su plan en nosotros. Y yo me imagino que en cada noche donde yo lloraba, yo cogía aquella Biblia chiquitica que a mí me dieron y yo la abrí y quizás no la entendía porque apenas me había convertido antes de llegar a México. Y yo la leía y yo tenía una foto, me acuerdo, de David y de María vestidos con la pañoleta roja en la escuela así. Uno al lado del otro. Comandante. Y yo miraba aquella foto y yo estoy contando mi intimidad. En las noches yo lloraba. ¿Y para cómo? Esto me da risa. Cuando abría la ventana del apartamento de frente había un bar. ¿Y sabe cuál era el letrero, el nombre del bar? El Habano de Fidel. ¿Es verdad? El Habano de Fidel. Y tenía al comandante de la cabeza para arriba con una gorra y un tabaco más largo que su gorra. El Habano de Fidel. No me pregunte qué había porque nunca entré. Mantenía esa ventana cerrada, no me interesaba ni lo que había allá porque era tanta la depresión, tanta la tristeza en mi corazón que lo que yo quería era que mi familia llegara, que mi familia viniera. Y todo ese tiempo me preocupé y todo ese tiempo te preocupaste y todo ese tiempo estuviste, ¿dónde está Dios? Y Dios desde el cielo decía: yo estoy aquí tranquilo porque en este proceso yo tengo el control. Hoy lo puedo entender, hoy lo puedes entender. Que no estás aquí por una casualidad. Que no estás aquí porque Dios te vio pasando trabajo allá en tu país y te dijo: pobrecito, lo voy a traer para que coma más aquí, para que no pase necesidad. No, Dios no se mueve por necesidades humanas, sino por propósitos divinos. Porque Dios estaba en el asunto. Sucedió algo. Cuando aquel ejército se paró frente a Jerusalén, sucedió algo. La Biblia dice que allí había otro hombre. Y no era cualquier hombre, era un profeta de Dios. Su nombre era Isaías. Y la Biblia dice que Ezequiel fue a ver a Isaías, hijo. Y cuando llegó allí donde estaba Isaías, le dijo: Isaías, sucede esto. Está pasando que ese hombre, ese incircunciso, está viniendo aquí y quiere retar a las tropas de Israel. Quiere decirnos que nos va a destituir, que nos va a matar, que nos va a robar, que nos va a aniquilar. Y la Biblia dice, y lo puedes leer más adelante, allí en aquel momento cuando el profeta
se acerca al rey, y cuando el rey se acerca al profeta, la Biblia dice que ambos se pusieron de acuerdo y comenzaron a orar por esto y clamaron al cielo. Y yo conozco una palabra en la Biblia que me enseña en Mateo capítulo 18 verso 19, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiere, mi Padre, ponlo hijo, ponlo. Si dos de... Todavía hijo. ¿Qué pasa? Ahí está. Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de qué, de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y la Biblia dice que Ezequías e Isaías se pusieron de acuerdo y clamaron al Padre que está en los cielos. Segundo de Crónicas capítulo 32 21 dice: Jehová, mire esto, envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. El hombre llegó envalentonado, el hombre llegó haciéndose el bárbaro, el hombre llegó con poder. Mira, cuando usted lee esto, usted puede entender algo. Dios hizo algo que el hombre no puede hacer. Cuando usted lee esta historia, dice que el hombre se quedó solo, que el ángel de Jehová mató allí en aquel lugar, aniquiló a todo su ejército, a los principales, a los valientes, a los fuertes, a los testarudos del rey. Y cuando el rey vio aquello, dice que se volvió solo, avergonzado a su tierra, allí a su palacio. Y la Biblia dice que entrando al templo de su Dios con D chiquita, allí lo esperaban sus hijos, no para abrazarlo, sus hijos, sino para matarlo. Yo no sé si estás entendiendo algo, pero hay con quien se meta con uno de los hijos de Dios. Hay con quien se meta con los ministros de Dios. Hay con quien se meta con los pastores, con los profetas del Señor, con los evangelistas de Dios. Ay de esa persona. Quedará avergonzado. Quedará avergonzado. Y aquellos en los cuales confiaba terminarán traicionándolo, dejándolo solo. Y es que esto tenía que pasar, porque es que Dios estaba en el asunto. Y si Dios está en el asunto, no importa la sabiduría del hombre, no importa la capacidad del hombre, no importa el poder del hombre, no importa quién es el que está hablando, si es un gobernador, si es un alcalde, si es un presidente o si es el dueño del mundo. Pero hay un dueño que es el dueño de los cielos, el rey de reyes y señor de señores, y nadie puede hablar sobre él. Te voy a decir más. Cuando usted lee esta palabra esta historia que le estoy trayendo en esta mañana, si usted la lee en el segundo libro de Reyes, capítulo 19, es más explícito. Y dice la palabra que el mismo Señor argumentó con Senaquerib cuando Senaquerib comenzó a ofenderlo. Y le dijo: ¿quién eres tú? Cuando yo seco los ríos con mi planta de mis pies. ¿Quién eres tú cuando yo soy el que dispongo los tiempos? Léalo. Le pasó como a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando? ¿Dónde estabas tú? ¿Sabes quién soy yo? Cállate. Cuando tú metes a Dios, todo cambia. El rey Ezequías murió de una enfermedad. Pero en esa enfermedad, antes de él morir, él clamó a Dios y Dios escuchó su oración y Dios le extendió su vida. Pero llegó el día de su partida y el rey partió. Y te hay una historia en la Biblia que me conmueve. Manasés, su hijo, con apenas 12 años tomó el reinado en Israel. Y gobernó en Israel por 55 años. Con 12 años comenzó a gobernar. Y cuando usted lee la historia de este hombre sí pecó. Este hombre sí fue malvado. Este hombre sí hizo cosas que realmente, iglesia, a Dios lo avergonzaría. La Biblia nos enseña que él no siguió el camino de sus padres, que pecó deliberadamente. Todo lo que hacía lo hacía a propósito. No le importaba
nada de Dios, no le importaban las cosas divinas, no le importaba nada. Dice la Biblia que reedificó lo que Ezequías su padre había destruido, aquellos lugares altos donde se adoraba a los Baales, donde se adoraba a Acera, reedificó aquellos lugares altos. La Biblia dice que adoró a los dioses de los egipcios, que también adoró al ejército de los cielos. Eso hizo ese hombre. Fíjense cómo fue este hombre que dice que rindió culto a ese ejército de los cielos. En la propia casa de Jehová, en el propio lugar donde se adoraba al Señor, construyó altares para otros dioses. Pero si usted lee más de este hombre, dice que también este hombre pasó a sus hijos por fuego. Consultaba a divinos, era cartomántico, agorero y hechicero. Este hombre, Manasés, el hijo de Ezequías. Qué difícil es cuando nuestros hijos no creen en nosotros y no siguen nuestros pasos. Qué duro debe ser cuando nosotros les damos el mejor ejemplo, los mejores consejos, y cuando partimos de este mundo hacen lo que quieren con su vida. Qué duro es que destruyen lo creado. Qué duro debe ser. Menos mal que Ezequías no estuvo ahí para verlo. El hombre fue malo. Y fíjese si fue malo, que la Biblia se encarga de mostrarnos algo. Dice que este hombre hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén, pero lo hizo de una forma tan grande y tan malvada que lo hizo más que las naciones que Jehová había destruido delante de ellos. Es decir, fue más malo que aquellos que Jehová había determinado destruir por su maldad. Ese hombre, Manasés. Pero Dios es un Dios justo. Un Dios que no vira a su espalda la injusticia. Pero usted es un Dios que hace justicia. Dice que se acordó y que se encendió la ira de Dios, la ira de Jehová contra Manasés. Y Dios envió a los generales de los asirios, los cuales fueron allí, irrumpieron en Israel, tomaron preso, encadenaron a Manasés y se lo llevaron de allí de Israel con cadenas a Babilonia. Allí lo degradaron, allí lo escupieron, allí yo creo que lo llevaron a la posición más ridícula que puede caer un hombre. Y se sintió solo, se sintió desesperado. Y cuando usted lee la palabra, dice la Biblia que él estaba en angustias. Así estaría él en angustia. Pero dice la Biblia que clamó y oró a Jehová su Dios y se humilló grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Clamó y oró a Jehová su Dios. Y la Biblia nos dice que fue atendido, que Dios escuchó su oración, hijo. Pero pastor, ¿cómo es esto? Con todo lo que hizo ese hombre, con toda la maldad que él tenía, Dios escuchó la oración, sí, y no solo escuchó la oración, fue atendido y lo restauró en su reino nuevamente. A Manasés. Pastor, eso es imposible. Léalo. Pero yo te quiero decir algo en esta mañana. Hay cosas grandes que Dios puede hacer cuando metemos a Dios en nuestra vida. Hay cosas grandes que Dios puede hacer cuando nos arrepentimos de verdad delante de Él. Hay cosas grandes que Dios puede hacer cuando de verdad nuestro arrepentimiento es genuino de corazón. No con lágrimas, sino con humillación de espíritu. En angustias estaba el hombre. Había entendido que estaba en ese lugar, que estaba en aquel lugar no por el poder del ejército de Asiria, sino por el poder del ejército de los cielos, que es más grande que el del ejército de Asiria. Había entendido que estaba recibiendo el castigo del cielo por su desobediencia y por su maldad. Cuando usted entiende esto, usted le da para atrás el casete. Porque puede ser, bueno, no sé, esta gente son fuertes, vinieron, me agarraron desprevenido. Pero cuando usted entiende que no es porque te agarraron desprevenido, que no es porque estaban fuertes, sino porque Dios estaba en el asunto, usted se arrepiente de verdad. Porque dura cosa nos es ir contra el Dios vivo. Y él lo entendió. Qué bueno que podamos entender esto en nuestras situaciones de crisis. Qué bueno que podamos entender esto cuando las finanzas se revuelcan en nuestras vidas y no están. Qué bueno que podamos entender esto, porque muchas veces justificamos lo que estamos pasando, lo que estamos atravesando, lo que estamos sufriendo y pensamos que es por una mala decisión. No. Es porque no hemos envuelto a Dios en nuestro asunto. Es porque lo hemos alejado. Y cuando Él se aleja hay alguien que quiere acercarse rápido. Y no ser precisamente.
El pueblo de Israel tenía paz. Entonces llegó Sennacherib. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un hijo de Dios y un impío? A ver, dímela. ¿Sabes cuál es la diferencia? La diferencia está que, yo te voy a decir, mientras hay paz, todo está bien. Mientras hay comida, todo está bien. Mientras hay dinero, todo está bien. Mientras hay ropa, todo está bien. Mientras hay casa, todo está bien. El problema está cuando llega la guerra, cuando se acaba la comida, cuando se rompe la ropa, cuando se esfuma el dinero. Es el momento donde entonces clamamos al Señor. ¿Y sabes cuál es la diferencia entre un hijo de Dios y un impío? Que el hijo de Dios clama a Dios y el Señor lo escucha. El impío clama a Dios y el Señor no lo escucha. La diferencia es que ambos pueden estar en el mismo bote, pero solo uno tiene salvavidas. Y esos son los hijos de Dios. ¿Qué te estoy queriendo decir con esto? Que pueden llegar momentos que pueden afectarte a ti como van a afectar al impío que vive a tu lado. Que pueden llegar momentos donde vas a verte en la cama de un hospital como vas a ver a un impío en la otra cama del hospital. Pero la diferencia es que ambos están en la cama, pero ambos no tienen al Dios que tú tienes. Ambos tienen la posibilidad y la esperanza de un socorro, de un milagro y de esa bendición. Pero solo el Hijo de Dios la tiene. Porque es el que tiene acceso al corazón del Padre. Porque es hijo, el impío no. Si se arrepintiera el impío y dejare sus caminos, entonces yo oiré desde el cielo, sanaré la tierra y lo bendeciré. Si se arrepintiere. Hay puertas abiertas siempre de parte del Señor. Y se levantó Sennacherib porque había paz en Jerusalén. Mire, que los gobiernos y los sistemas se levanten contra la iglesia no es nada nuevo. Siempre ha pasado. Que seamos perseguidos, que seamos encarcelados por servirle al Señor como iglesia, no es nada nuevo. Siempre ha pasado. Que se burlen, que te critiquen, que te menosprecien, no es algo nuevo. Siempre ha pasado. Pero la palabra de Dios en Mateo, capítulo 5, verso 12, no nos dice corran, escóndanse, refúgiense, teman, clamen. Nos dice gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esa es la remuneración de Dios para el que le sirve a bien. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón, iglesia, será grande en los cielos. Así persiguieron a los profetas. Esto no está pasando ahora. Cuando Elías se enfrentó a los Baales, él le dijo a los Baales: de Jehová, el único de los profetas que ha quedado, he sido yo. Era para salir corriendo. Ya no queda nadie que hable por mí. Ya no quiero a nadie que me defienda. Cuando los nazis invadieron o comenzaron a crecer en Alemania en 1930, los nazis cuando comenzaron, que eran solo un puñado de locos, comenzaron a decir que ellos iban a matar a todos los judíos. Ahí apenas comenzaron. Porque no sé si lo sabe, el sistema nazi era un sistema socialista. Eran socialistas. Y ellos comenzaron a decir que iban a matar a todos los judíos. Y los propios judíos que escucharon eso decían: estos están locos. En Alemania hay muchas personas buenas que le van a impedir que esto pase. Y cuando pasaron varios años y el ejército nazi creció y comenzó a perseguir, a matar a los judíos, a dominar toda aquella zona, aquellos que decían estos están locos, hay muchas personas buenas en Alemania que no van a dejar, que van a impedir que esto pase, no hicieron nada y se encontraron solos. ¿Se acuerdan el testimonio que yo les di cuando yo fui al Museo del Holocausto? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan? Levante su mano. 2, 3. Él dice: vinieron por los rusos. Y como yo no era ruso, no lo defendí, se lo llevaron. Vivieron por los checos. Y como yo no era checo, no lo defendí y se lo llevaron.
Vinieron por los romanos y como yo no era romano, no los defendí y se los llevaron. Y al final vinieron por los judíos y como no tenía ni a los rusos, ni a los checos, ni a los romanos, no había nadie que me defendiera y me llevaron. ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo? ¿Por qué yo le digo esto? Porque hay muchas personas que creen que solo pueden hacer las cosas. Y la Biblia nos dice que nosotros fuimos llamados con Dios para contar con Dios, para vivir para Dios y para ser hijos de Dios. Para no esperar por la ayuda o no esperar por el abrazo de alguien de afuera, sino por el abrazo del cielo. La Biblia dice, clama al justo y Jehová lo escucha. La Biblia dice, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él corre el justo. La Biblia dice, el que habita al abrigo de quién, del presidente, del gobernador, del Altísimo, morará bajo la sombra de su. Nosotros fuimos llamados para servirle a Dios. Y si alguien va a hacer algo, cuando venga el día malo, no es aquel en que tú has confiado. No es aquel que sentaste a tu mesa o que compartiste un barbecue con él. Si alguien va a hacer algo cuando llegue el día malo, va a ser Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Confía en Él. Confía en Él. Confía en Él para cuando llegue el día malo, tú puedas gozar de su bendición. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué tú sí tienes esperanza? ¿Sabes por qué tú sí tienes seguridad? ¿Y sabes por qué tú sí tienes la convicción y la seguridad de la vida eterna? No porque la Biblia solamente lo dice, sino porque Dios está en el asunto. Y si Él lo dijo, Él lo hará. Amén. Nadie podrá quitarte eso. Nadie podrá quitarte eso. Salmos 91, 9 al 12 dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Ahora te das cuenta por qué Senaquerí no pudo con Ezequías, no pudo con Jerusalén, porque Dios estaba en el asunto. Ahora te das cuenta por qué aquellos 5 reyes no pudieron vencer a Abraham cuando Abraham fue contra ellos, porque Dios estaba en el asunto. Ahora te das cuenta por qué José no se quedó en el pozo y la cárcel no lo pudo retener, porque Dios estaba en el asunto y no paró hasta ser segundo hombre de Egipto. Ahora te das cuenta por qué Moisés pudo enfrentarse nada más y nada menos que a Faraón, porque Dios estaba en el asunto. Ahora te das cuenta por qué Moisés pudo cruzar con pies en seco, atravesar el mar rojo y que el mar se abriera para que el pueblo de Israel pasaba, porque Dios estaba en el asunto. Ahora te das cuenta por qué Goliat, aunque era grande, fuerte, hombre de guerra de su juventud, no pudo vencer a David, que venía con una piedra y aquel venía con espada y jabalina, porque Dios estaba en el asunto. Ahora te das cuenta por qué, aunque muchas veces lo intentó, Saúl nunca pudo clavar a David en aquella pared con sus lanzas, porque Dios estaba en el asunto y tenía un futuro glorioso para su siervo. Ahora te das cuenta por qué Daniel salió, hija, de aquel foso sin ser ni tocado ni devorado por los leones, porque Dios estaba en el asunto. Ahora te das cuenta por qué Sadrach, Mesach, Abednego, en vez de gritar, bailaron dentro de aquel horno, porque Dios estaba en el asunto, estaba en el asunto, estaba en el asunto. Pero voy a ir más profundo. Ahora te das cuenta por qué Jesús pudo llegar a Jerusalén y nadie pudo quitar su vida hasta que Él no la entregó, porque Dios estaba en el asunto. Entonces, ahora te das cuenta por qué no moriste aquella noche cuando te persiguieron, porque Dios estaba en el asunto, hijo. Ahora te das cuenta por qué llegaste, porque Dios estaba en el asunto. Porque Dios estaba en el asunto. Ahora te das cuenta que aunque nadie confiaba en ti, te das cuenta que aunque perdiste la autoestima, aunque perdiste dentro de tu corazón todo aquello que el mundo te estaba dando, rechazo, miedo, y ya perdiste todo eso. ¿Y por qué lo perdiste? Porque Dios estaba en el asunto. Porque es el mejor sanador, es el mejor psicólogo, es el mejor restaurador, es el mejor que levanta tu fe, es el que realmente te da convicción, el que te hace ver tu valor, es el que te crea.
Tú no tienes que esperar que alguien te diga, tú estás guapo, tú estás hermoso, tú estás bonito. No, no, tú estás guapo, tú estás hermoso y tú estás bonito. Bueno, usted decide si caminar con la cabeza baja o con la frente en alto. Usted decide. Ahora te das cuenta por qué estás ahí hoy. ¿Te das cuenta por qué estás ahí hoy? Porque Jehová envió su ángel para que no murieras, para que no cayeras, para que estuvieras vivo, para que estuvieras de pie siempre. Y cuando tú no sabías de dónde vendría tu socorro, Él sí sabía, porque su socorro venía de Él. De Él. Ahora te das cuenta por qué hoy estás contando. Y hoy tienes más victorias que derrotas, porque enviaba a su ángel que te protegía en todo momento. ¿Se acuerdan el testimonio de aquel pastor? Pastor Josué nos hizo este testimonio una vez, que estaba en una convención en Argentina. Y ore por nosotros que vamos para Argentina. ¿No es de hija? Gracias por esa emoción. Y le voy a decir algo. Ya nos están esperando con bombos y platillos. Ok. Y salió a las 11 de la noche. El hotel donde se estaba quedando quedaba cerca del lugar de la convención. Y usted sabe que en estos países hay a veces mucha delincuencia, o existe delincuencia. Y fue caminando. Oh, te acompañamos. No, yo voy caminando cerquita, a 2 cuadras de aquí. Y salió caminando en la oscuridad de la noche. Y cuando iba llegando al hotel, ya le faltaba como 1 cuadra. Habían como 3 argentinos, 3 chefs. Y le dicen, y no estoy hablando que los argentinos sean malos, oiga, en todos los lugares tenemos personas malas, en Cuba, donde quiera. Y dice que él pudo instruir en el espíritu que algo malo tramaban contra él. Era de noche, oscuro en aquel momento. Y le dijeron, ¿nos puede decir la hora? Se le acercaron para que él perdiera el contacto visual con ellos. Y cuando él hiciera así, él se fijó que uno de ellos traía una botella de cerveza o de ron en la mano. Él dijo, seguro que cuando yo haga así me van a hacer así. Y ahí quedo. Y él le dijo, no, el reloj está roto. Y cuando él le dijo, no, el reloj está roto, dice que parece que ellos entendieron que no le funciona el plan. Y entonces como que se iban a avanzar contra él. Pero cuando se fueron a avanzar, dice que uno de ellos, mira, vete, corre. Había algo detrás de él que estaba ocasionando un miedo, terror a esas personas. Porque Dios envía a su ángel en tus momentos de socorro. Por eso la Biblia dice, no temerás, ni saeta pasará por tu cuerpo. No temerás cuando camines por las aguas, porque estas no te anegarán. Ahora no vayas para allá a tratar de caminar y abrir el mar con los pies. No. En el momento de la prueba, Dios va a enviar su ángel. Ahora no vayas para allá a Pinoel a decir, yo voy a atravesar esto y voy a caminar por arriba, porque te vas a hundir. No. En el momento de la prueba vas a ver a Dios enviando a su ángel. Lo vas a ver. Lo vas a ver. ¿Quieres ser un buen abogado? ¿Quieres ser un buen ingeniero? ¿Quieres ser un buen maestro? ¿Quieres ser un buen policía? ¿Quieres ser un buen alcalde? ¿Quieres ser un buen gobernador? ¿Quieres ser un buen presidente? Mete a Dios en el asunto. Mete a Dios en el asunto. Mete a Jehová en tus asuntos. Si quieres ser un hombre próspero. ¿Quieres ser un hombre próspero? Mete a Dios en el asunto. Es más, mete a Dios en el asunto si quieres vivir confiado, sin importarte cuántos senaquerí lleguen a tu vida. No te preocupes. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Mete a Dios en el asunto. Voy a terminar ya. Me quedan unos 30 minutos, pero voy a terminar ya. Antes de las 30 termino. Segundo libro de Reyes, capítulo 6. No lo voy a tener en pantalla todavía. Pero ¿qué sucede ahí? Los sirios. Es la misma historia de la cual yo te estoy hablando. Estaban allí frente a ellos. ¿Y sabe lo que sucedió? El rey de los sirios quería atrapar a Ezequías. Y trataba de enterarse, de buscar cómo saber por dónde andaba Ezequías. ¿Dónde estaba? Y cada vez que iba a un lugar no lo encontraba. No estaba Ezequías ahí. Y llegó y se reúne con sus príncipes, con sus súbditos y le dice, vengan acá. Aquí entre nosotros hay un traidor, hay uno de los de ellos, que les dice a ellos lo que yo voy a hacer. Y por eso cuando yo voy no me encuentro con el rey y no lo puedo atrapar. Y se le acerca uno de sus consejeros y dice, no, mi rey,
No es eso. Es que el problema es que allí con Ezequías, yo no sé si estás entendiendo, allí con Ezequías hay un varón. Allí con Ezequías hay un varón. Allí con Ezequías hay alguien que le informa lo que tú hablas en tu cámara secreta. Lo que tú dices en silencio, lo que tú hablas en tu cámara secreta. Allí hay un varón, hay un profeta. Está Eliseo y Eliseo le dice a Ezequías todo lo que está pasando. No importa si lo piensas, si lo pensaste, ya Eliseo lo sabe. Wow. Porque estaba el hombre de Dios allí. Y el hombre de Dios tiene comunión con Dios. Y el hombre que tiene comunión con Dios conoce los tiempos del hombre y conoce dónde pisar y dónde no pisar. Y se levantó de mañana, segundo libro de Reyes, capítulo 6, versos 15 al 17. Mira lo que sucede aquí. Porque a Siria le encantaba invadir a Israel. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiaba la ciudad, con gente de a caballo y carros. El ejército tenía sitiada la ciudad. ¿Cuántos somos? 5. Si hay 5,000 allí. Wow, ¿qué vamos a hacer? Mire lo que hace un hombre de fe. Mire lo que hace el varón de Dios. Mire lo que hace un hombre que confía en la palabra del Señor. Dice que se levantó y vio que aquel ejército tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado dijo: ¡ay, Señor mío, qué haremos! Esos son los cristianos que no tienen fe. Pastor, ¿y ahora cómo vamos, pastor? Ven acá, hijo, ven acá. Yo quiero que tú mires. Mire. ¡ay, Señor mío, qué haremos! Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo. ¿Qué hizo Eliseo? Oró. Hay que orar antes de la prueba. Hay que orar antes del juicio. Hay que orar antes del enfrentamiento. Hay que orar antes de la ciudadanía. Hay que orar antes de la residencia. Hay que orar antes de hacer las cosas. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. ¿Los ojos de quién? De su criado. Nisi se llama. Abre los ojos de este falto de fe. Te ruego. Yo me dejé en el liceo, miren. Suena conmigo. Señor, yo sé que tú puedes. Yo confío en lo que va a pasar y ya yo sé el final de esto, pero te ruego que le ayudes en su fe. Eso es lo que quiere decir ahí. Te ruego, oh Jehová, como diciendo, perdona que te lo vuelva a pedir. No es porque yo desconfíe, sino para que él vea que lo que estoy diciendo es verdad. Te ruego, oh Jehová, le dijo Eliseo, que abras sus ojos para que vea. Es decir, no podía ver. Hay veces que tenemos los ojos físicos y tenemos cerrados los ojos espirituales y no podemos ver. Vemos la montaña, pero no vemos el ejército que está detrás de ella. No vemos los carros de fuego. No vemos los ángeles de Dios detrás. No vemos la palabra de Dios que el hombre está diciendo no, y a Dios dijo sí. Abre los ojos para que vea. Necesito hombres de fe a mi lado. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Dile al que está a tu lado: ejercita tu confianza en el Señor. Mi amor, no sé este mes cómo vamos a pagar. Mujer de Dios que estás ahí, ejercita tu confianza en Él. Usted sí va a pagar, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Voy a cerrar diciéndote algo. 185,000 soldados destruyó el ángel de Dios esa noche. En una noche. Matemática. En una noche, supongamos. Comenzó a trabajar en la cabeza de los sirios a las 10 de la noche y terminó a las 6 de la mañana. 8 horas. 8 horas. Cada hora tiene 60 minutos. 6 por 8, 48. 480 minutos. Quiere decir, cuando usted suma, resta, multiplica, divide y añade, que el ángel del Señor aniquiló 358 sirios por minuto. Yo no sé si tú estás entendiendo, pero cuando tú metes a Dios en el asunto, hay cosas que van a pasar en tu vida que no tienen explicación, pero Dios lo va a hacer. Vas a pagar, vas a llegar, y no solo vas a pagar y vas a llegar, sino que vas a poseer y después vas a dar para prestar. Hay cosas que Dios va a hacer porque Dios puede levantar, Dios puede crear de la nada, Dios puede hacer. Mire, yo se lo he dicho siempre, cuando vas a la escuela te enseñaron 2x2, 4, 4x2, 6, 6x2, 8 y 8, 16. Eso hasta lo canta Car de León, pero cuando usted va a la Biblia es diferente.
2 y 2 no son 4 para Dios. Porque si Jesús allí en el desierto con 4 panes, con 5 panes y 2 peces pudo alimentar a más de 5,000 personas sin contar ancianos y niños, el Dios al que tú le sirves puede hacer las cosas que tú no te imaginas, porque tu mente finita no puede retener ni capacitar lo que Dios va a hacer con una mente infinita como la de Él. Entonces no le tengan miedo a lo sobrenatural de Dios, porque lo sobrenatural de Dios comienza cuando lo natural del hombre se detiene. Y es cuando Dios dice: ahora vas a ver lo que es, que no es con espada ni con ejército, sino con el poder de mi Santo Espíritu. Quiero decirte, iglesia, que estás aquí en esta mañana, tienes que creerle a Dios, tienes que meter a Dios en el asunto. Cuando tú le metas a Dios en el asunto, tu vida, tu economía, tu casa va a crecer, todo va a cambiar, todo, no importa el tamaño del ejército, no importa el tamaño de tu deuda. No importa. Dios va a darte la finanza para que hagas un plan de pago. No te va a quitar la deuda. Yo estoy en contra de eso. Cancelación de deuda. ¿Cancelación de qué? Si hiciste una mala acción, tienes que pagar por eso. ¿Cancelación de qué? Pero Dios va a hacer algo. Dios va a hacer que te arreglen esa deuda. Dios va a hacer que te modifiquen el préstamo, y Dios te va a poner a hacer pagos cómodos y te va a proveer las finanzas para que tú pagues cómodamente. Porque Dios nunca te va a quitar el proceso o las consecuencias de una mala decisión. Así es. ¿Por qué? Eso lo puede hacer Dios. Ponte de pies. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor. Ya tú sabes para qué tú estás ahí. Vamos a darle la gloria al Señor en esta mañana. Vamos a darle todo el honor y toda la gloria, porque quizás aún no has visto la victoria, pero quiero decirte, la victoria está ahí. Abre tus ojos y la vas a ver. Tu carne no puede ver, pero hoy vamos a decirle: Jehová, yo te ruego que abra sus ojos. Yo te ruego que abra sus ojos. Yo te ruego que abra sus ojos para que puedan ver lo que yo estoy viendo. Ejercita tu fe. Ejercita tu fe. Señor, algo grande va a pasar. Se escucha lo sobrenatural. Se siente tu gloria, Padre. Gracias, Señor. Señor, se activa lo sobrenatural. Aleluya. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai. Él es tu Dios, es tu Dios. Adonai se manifestará. Yahweh, Rafa, Elohim, Shabbat, Jireh, Adonai se manifestará. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Adonai se manifestará. Aguántale. ¿Cuántos necesitan que Dios haga un milagro en sus vidas en este día? Voy a decirte algo, porque Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Escucha lo que te voy a decir en esta mañana. La Biblia dice que Sansón con una
quijada de burro, una quijada de burro. Oh, derrotó a más de 800 filisteos en un momentico. Si usted agarra un martillo, un palo, una escopeta, no sé, usted no puede hacer lo que hizo Sansón, porque sobre él estaba el Espíritu de Dios. Porque Dios hace lo imposible, lo que el hombre no puede hacer. Y yo sé que has pasado por momentos difíciles, o estás pasando por momentos difíciles. Y qué buenos son los momentos difíciles, porque nos hacen agarrarnos del Señor. Nos hacen aumentar nuestra fe, nos hacen creer en la palabra, nos hacen agarrarnos de lo único que tenemos, que son sus promesas y su esperanza para nosotros. Qué bueno es el proceso. Pero yo sé que necesitas, así como dijo el profeta: oh Jehová, te ruego que tú abras los ojos de él. Yo sé que necesitas que el Señor abra tus ojos en esta mañana para que puedas ver la bendición que hay detrás del proceso. Para que puedas ver lo que Dios va a añadir a tu vida detrás de esto que está pasando, sucediendo en tu vida. Necesitas verlo para que puedas caminar con paz y tranquilidad. Porque si el enemigo te quita la paz, si te quita la paz, te desenfoca. Y si no te enfocas en el Señor, no llegarás a donde Dios quiere que tú llegues.